de carácter, digamos, permanente para los graves delitos de corrupción, constituiría una medida que es conforme con lo que establece la Constitución, que postula la lucha contra tipos penales especiales, entre ellos la corrupción patrimonial, en particular dice el artículo 41 de la Constitución, ya que los altos índices que se han producido durante muchas décadas, ¿no?, hace que el constituyente del 93 haya profesamente incorporado ese mandato, ¿no? Si bien entonces la medida de inhabilitación resultaría, por la finalidad que tiene, siendo constitucional, el tema es saber, en el segundo paso, de haciendo un examen de necesidad, si la medida que se está tomando resulta adecuada, no solamente ya al fin perseguido de la Constitución, sino es la estrictamente necesaria. Porque si lo óptimo no es buscar la sanción por la sanción en un Estado democrático, ¿no?, hay una base humanista de las penas, sino más bien es buscar la reeducación, resocialización y incorporación, es decir, hay una finalidad para la comunidad y para el particular, que no haya más corrupción. Entonces, lo que se busca es la medida menos gravosa, que tenga la eficacia para llevar a cabo la finalidad de la pena establecida. Y en esa medida habría que analizar, ¿no?, si la inhabilitación constituye per se, de carácter permanente, la medida menos gravosa o la medida eficaz, ¿no?, siendo menos gravosa para llevar a cabo esa finalidad, o habría otro tipo de medidas que el sistema, digamos, penal, ¿no?, encontrara para poder llevar a cabo esa finalidad. Claro, sobre eso supone una valoración, ¿no?, de cuál es la medida menos gravosa que sea más eficaz en la lucha contra la corrupción, en un sentido negativo o positivo, ¿no?, una cultura, ¿no?, de transparencia, de cumplimiento de deberes y obligaciones. Y yo diría entonces de que esta medida resulta siendo ejemplificadora de por vida en torno a no poder llevar a cabo, asumir cargos públicos, ¿no?, o realizar actos que quedan proscritos con la inhabilitación. Y resulta, claro, yo diría más que una muerte, sino una muerte estatal, es decir, el ciudadano no va a poder vincularse con el Estado desde el punto de vista de los negocios, de los cargos públicos, pero sí en el ámbito de la vida privada, ¿no?, seguir contratando, seguir realizando sus actividades solamente en esfera, cual si fuera pues una cárcel de la sociedad civil, ¿no?, donde ahí se va a ubicar y no va a acceder al Estado, ¿no? Entonces, claro, yo diría que en un sentido de valoración, los graves delitos que se cometen contra el Estado, dice el artículo 41 del patrimonio del Estado, tendría pues una valoración también de una pena razonablemente igual. El grave daño producido, no buscando un ojo por ojo, diente por diente, sino una medida no solamente retributiva de la sanción, sino también una medida que permita ejemplificar y de pronto rehabilitarlo. Digamos, yo diría que como hizo el Tribunal Constitucional cuando dictó la sentencia 0010 del año 2002 en la lucha antiterrorista, cuando se planteó el tema de la cadena perpetua para el tema del terrorismo, siendo que el artículo 139/22 establece que las medidas sancionadoras, las penas, deben tener como finalidad la rehabilitación, reeducación, reinserción. No, la cadena perpetua no es constitucional, la privación perpetua, ¿no? En ese sentido, lo que dijo el tribunal, dando una medida de razonabilidad y proporcionalidad, es que el juez debería examinar, ¿no?, después de 30 años, ¿no?, los grados de rehabilitación que había tenido el penado a efectos de poder conmutar la pena en contramedida, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo, que además la jurisprudencia en un caso límite establecido, para poder pensar también que el juez podría, luego de 30 años o 25 que establezca, evaluar la conducta, ¿no?, del condenado a esta pena, esta medida, ¿no?, inhabilitación, para ver si en estos años pues sus actos públicos han sido de pagar impuestos o no pagar impuestos, hacer fraudes o no hacer fraudes, tener denuncias penales o no tener denuncias penales,
sea en relación al Estado, no porque estaría el impedido, sino en su vida privada, en esa cárcel que sería la sociedad civil en ese periodo. Esa sería, entre otras cosas, digamos, una alternativa propuesta en torno a ese segundo nivel del examen de necesidad. Sin embargo, existe un tercer paso, un tercer nivel, si la medida es estrictamente proporcional, ¿no? Y hay ya, digamos, una suerte de tradición en el orden jurídico y jurisdiccional también de utilizar precisamente el test estricto de proporcionalidad en ese tercer paso, en este subnivel. Este juicio de ponderación, como llaman unos, ¿no? O estrictamente proporcional, otros, tiene subniveles, ¿no? Hay un subnivel de ponderación propiamente dicha, hay otro subnivel de la fórmula del peso y un tercer subnivel de las cargas de argumentación. Como creo que este es un análisis de carácter jurídico-constitucional, es técnico, entonces voy brevemente a señalar, ¿no?, que en ese tercer nivel de análisis, en primer lugar tenemos la ley de ponderación, que lo que busca es básicamente encontrar si la medida que se está tomando, que significa una limitación, ¿no?, al derecho que tiene una persona, cumplida la pena, ¿no?, poder reincorporarse, pero con esta restricción, que es la inhabilitación permanente, o en todo caso realizable en su momento, si esta afectación, como dice la doctrina, cuanto mayor es el grado de afectación o no satisfacción del derecho, tanto mayor debe ser la importancia o satisfacción del otro. Entonces, aquí lo que buscamos es que la satisfacción que se va a hacer de la lucha contra la corrupción o la moralización de los quienes van a actuar con el Estado o desde el Estado tenga un valor superlativo, ¿no?, en relación a la limitación que va a suponer restringirle en tanto se inhabilita de manera permanente o en todo caso, en principio permanente, con cargo de remisión, ¿no? Y en ese sentido parece que si aplicamos un principio utilitarista, donde hay un bien público y un bien particular, parece que el Estado y la comunidad debería preferir el interés general, el interés público, ante el interés individual, ¿no? En todo caso, es una lógica clásica de un Estado de derecho liberal, ciertamente, de libertades y derechos, donde los bienes colectivos priman sobre los bienes individuales, ¿no? Podrá discutirse ciertamente, ¿no?, pero vamos a seguir con un segundo paso. Es decir, que el segundo subnivel es la fórmula del peso. En la fórmula del peso, esta se expresa en tres partes, ¿no? Una, se tiene que ver el grado de afectación. En segundo lugar, el peso abstracto de los principios. Y en tercer lugar, la seguridad de las apreciaciones empíricas. Cuando pasamos al grado de afectación, significa que esta medida limitativa puede ser intensa, media y leve. Y entonces, la pregunta es, la inhabilitación permanente parece ser una afectación intensa, ¿no? Pero si es que es intensa en relación a qué, habría que preguntarlo, ¿no? Digamos, intensa en relación al derecho que tiene toda persona de, una vez cumplida la pena, poder reinsertarse en la sociedad y poder desarrollar su vida. Y ese derecho, un derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no?, tiene un contenido esencial, que es el que no puede ser anulado, pero sí puede ser restringido, limitado, el contenido no esencial. Y en este caso, si bien está proscrito de realizar actividades o pertenecer al Estado o tratar con el Estado, no está impedido de llevar a cabo una vida civil, ¿no?, en todos los ámbitos. Desde esa perspectiva, el grado de afectación no será intenso, diríamos será medio, ¿no? Y si pasamos de la fórmula del peso, ya no al grado de afectación, sino al peso abstracto, los principios, aquí lo que se trata de ponderar es que los mismos que pueden ser principios generales o específicos y unos pesar más que otros, porque si hacemos también un balance entre los principios, aquí hay una vocación que tiene el Estado de llevar a cabo un principio, ¿no?, que es el de la persecución y el de la prevención de los delitos, mediante este mecanismo posterior de la habilitación permanente, ¿no?, versus, claro, el derecho, principio que tiene una persona que ha cumplido una pena de reincorporarse a la sociedad plenamente.
Pero aquí, claro, en esa lógica utilitarista que les decía, parece que en casos de graves delitos, como en otros actos delictivos existen, ¿no? Para delitos constitucionalizados, la persona queda reducida en ciertas esferas de su libertad, pero no anuladas, y en consecuencia el peso, digamos, que el Estado le otorga a las medidas, como en este caso de tramitación, pareciera ser entonces un mayor peso que el individual que presenta la persona que ha cumplido una pena. En tercer lugar, en esta forma, el peso, más allá del grado de afectación, el peso abstracto, está en la seguridad de las apreciaciones empíricas. ¿Cuándo es que un órgano legislativo o un poder judicial va a definir este balance, este equilibrio que se va para un lado, se va para el otro? Será a través de apreciaciones empíricas. Las apreciaciones empíricas pueden ser seguras, plausibles o no evidentemente falsas. Si yo parto de una evidencia que es segura, entendería de que en los casos de delitos de corrupción, las personas que no han tenido esta inhabilitación permanente han continuado realizando funciones públicas o contratando con el Estado y realizando nuevos actos ilícitos, ¿no? O infringiendo la ley. Entonces, o puede ser plausible que en unos casos sí, en otros casos no, o a lo mejor no es evidentemente falsa lo que se dice, no es evidente falso lo que se señala, es decir, no es falso que casos se han producido reincidencias de hechos ilícitos por parte de personas que, habiendo infringido la ley y no habiendo sido inhabilitadas de por vida, han vuelto a cometer. Entonces eso dependerá de una valoración fáctica.